Así que así de pie, vamos a recibir con nosotros a nuestro hermano pastor, amigo, pastor Raúl Alvarado. Un aplauso para el Señor y un aplauso para el pastor. Gloria al Señor. Aleluya. Antes de entregarle a Raúl, porque lo hace, cuando yo voy allá también lo hacen, hermano. Me y en la calle y en la casa. Raúl, ¿cuántos conocen a Raúl? Amén. Amén. Aleluya. Raúl, este hombre es lo que yo siempre he dicho, es mi mentor. Por este hombre yo he aprendido muchas cosas. Este es el que me dice a mí, muchas, no lo voy a decir aquí, pero él lo va a decir, sí. Este es, hermano, un hombre especial. Él, su esposa, su familia. De verdad que sí. Y lo doy gracias a Dios y para mí es un honor que él esté aquí en esta tarde con nosotros celebrando el primer año de la Iglesia Ciudad de Refugio. Hermano, y esto que está aquí ya lo había visto antes. Amén. Ya lo había visto muchos años antes. Y yo le doy gloria al Señor. Y cuando yo se lo dije, hermano, se puso bien contento. Me dijo, estás atrasado, papá, así que... Raúl, Dios te bendiga, te amo. Amén. Un beso a Elina, esperaba por ahí, Amén. pero un beso a Elina. Que se estaba encargando allá de... Sí, yo sé. Así que Dios te use como siempre. Amén. 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 Gracias, papá. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Amén. Es bueno escuchar cuando la iglesia dice amén. Aunque a veces no tenemos ni idea, hermano, de lo que estamos diciendo. Porque cada vez que va pasando el tiempo, hermano, en la iglesia escasean los Dios te bendiga. Van escaseando más los amenes, hermano. Hasta el punto de que ahora uno tiene que como que insistirle a la gente, hermano, para que digan amén. Y la gente piensa que es que uno está buscando atención. O reconocimiento, hermano. O que si usted no dice amén, yo me voy a frustrar. A la peor iglesia en el libro de Apocalipsis, a la iglesia Laodicea, que decían que estaban bien, hermano. Yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y el Señor le dice, mira, ustedes son pobres, desventurados, tan ciegos, desnudos. ¿Qué no le dijo Dios, hermano? Pero ¿sabe qué seguía siendo la iglesia? Siéntese un momento. Ya empezamos. Lo voy a mandar a poner de pie de nuevo. Porque hay que practicar la reverencia a Dios, hermano. Es para que hagamos las cosas con propósito, hermano. A esa peor iglesia, cuando el Señor le manda el mensaje por medio de Juan, le dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Eso en el capítulo 3, allá de Apocalipsis, al final casi el capítulo. Y cuando le dice escribe al ángel, escribe al pastor de la iglesia en la Odisea. ¿Sabe lo primero que dice el Señor? Porque Él se introducía primero. ¿De quién venía el mensaje? Dice, el que es el amén. What? Hasta hoy nosotros hemos sabido, porque esto está lleno de cristianos aquí, hermano, que amén quiere decir ¿qué? Eso es en futuro, en presente quiere decir así es. Y Jesús dice que Él es el amén. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted dice amén, hermano, usted no solamente está diciendo así sea o así es, usted está metiendo a Jesús en lo que usted está afirmando, porque Él es el amén. Amén. ¿Ve qué bien se pone la cosa cuando uno sabe eso? Pues entonces póngase de pie ahora sí. Así que acuérdese, cada vez
Que usted escuche, Dios te bendiga. Amén. Y dígalo, hermano, como que Él es el amén. O eso sin contar de dónde viene el Dios te bendiga. Pues son costumbres de la iglesia, hermano. Son buenas costumbres, buenas costumbres. No, hermano, no. Números capítulo 6 del verso 24 al 26 dice que Jehová le dijo a Moisés que le dijera a Aarón, sumo sacerdote, cuando vayas a bendecir a mi pueblo, tú lo vas a bendecir de esta manera. Jehová te bendiga y te guarde. ¿De dónde viene el Dios te bendiga, hermano? De allá. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Sabe por qué? Dijo Jehová, hermano. Y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Así que a usted le conviene, hermano, que alguien le diga Dios te bendiga. A usted le conviene decir amén al Dios te bendiga. Amén, iglesia. Pues Dios te bendiga, iglesia. Wow, ya podemos hasta recoger una segunda ofrenda aquí, hermano, con el gozo que hay. Gloria al Señor. Si va conmigo a la palabra del Señor. Génesis capítulo 28. Voy a presentar ahora a los que me acompañan también, hermano, pero quiero leer esta porción, hacer la oración y entonces darle la parte a mis hermanos. Capítulo 28 del libro de Génesis. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos hablando? Porque tú dijiste que hay una cosa que se llama el síndrome pastoral. ¿Qué? ¿Se le olvida qué? No, papá, hay cosas que no son síndromes pastorales, cosas que son la edad y eso, pero fue una forma bonita de adornar el asunto, sí. Verso 16, ¿está conmigo? Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente, ¿quién, hermano? Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta, ¿de dónde? Del cielo. Padre bueno, en el nombre de Jesús. Uy, papá. Gracias, Señor. Que donde estamos hoy, mi Dios, no es otra cosa. No es otra cosa, Dios, que casa de Dios y puerta del cielo. En el nombre que tiene poder, en el nombre que tiene autoridad, en el nombre ante el que se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El nombre que toda lengua un día confesará, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo dice conmigo: amén. Amén. Se lo aprendieron bien el amén. Gracias, Señor. Dios te bendiga, iglesia. Se pueden sentar un momento. Le voy a pedir a mi hermano. Me acompañan, hermanos, mis hermanos Edgar Ortiz y John Guzmán. John sí es John, hermano. No es que llegó hace 3 meses de Colombia y ya porque aprendió yes and no, se cambió el nombre. No, a él lo inscribieron en Colombia como John Guzmán. O sea que no. Eso lo digo porque yo pensé eso cuando lo conocí. Yo dije, este ya 3 meses aquí, no sabe ni inglés ni español.
Y ya se cambió el nombre a John. No, hermano, lo inscribieron así. Yo le pedí perdón ya por ese asunto. Pero le pedí a mi hermano, Edgar es mi copastor allá en la iglesia, hermano. John es el director de evangelismo. Ellos siempre me acompañan y vamos a estar, son parte del testimonio que voy a estar compartiendo hoy con la iglesia, hermano. Más que nada porque Dios nos ha aprendido, hermano, a unirnos. Yo soy, John es colombiano, Edgar es dominicano, yo soy puertorriqueño. Nadie es perfecto, hermano. Alguien tenía que nacer allí en Puerto Rico. Y sin embargo Dios nos ha unido de una manera tal, hermano, que nosotros podemos testificar abiertamente y claramente, hermano, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso, hermano, y otra cosa que yo siempre le aclaro a la gente cuando nos conoce, que es que yo tengo que traérmelo, hermano, porque si los dejo solo, o sea que de todas maneras me los tengo que traer, no los puedo dejar solos. Así que yo le pedí a mi hermano Edgar, mi copastor, hermano, que pase por aquí y nos dé unas palabras. No vas a predicar, Edgar, es un saludo. Amén. Amén. Te amo, papá. Dios le bendiga, iglesia. Amén. El Señor te bendiga más. Wow. Wow, sí, Él sabe, ya me dijo que no voy a predicar. Solo quiero darte un fuerte saludo, bendiciones. Y sí, como él acaba de decir, el Señor nos ha unido. Conozco a sus pastores, Glenda, Josian, desde que lo conocí la primera vez. El Espíritu nos unió. Y los momentos que hemos compartido, que ha sido más cuando tú nos visitas, que ministras allá, y en los ayunos, que nos quedamos y cómo nos gozamos. Porque hay quien dice que el Evangelio es aburrido. Yo conozco a un Cristo que no es aburrido, que es poderosísimo, poderoso cuando tú te entregas a Él totalmente y no dejas nada, sino que te entregas completamente y le dices, heme aquí. Y hoy el Señor va a venir y nos va a ministrar por medio del pastor y todo lo que está aconteciendo desde temprano, desde antes que nosotros llegamos. El Señor está hablando a tu vida. Y nosotros somos solamente parte de lo que Él va a usar. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Les amo, ustedes lo saben. Bendiciones, no voy a predicar. Dios. Bendito Dios, nuestro hermano John con nosotros. Bendiciones. Dios te bendiga, iglesia. Amén. Josian, Glenda, gracias. Es un privilegio. Es así de sencillo, hermano. Estar en la casa de Dios es un privilegio que no todo el mundo tiene. Y nosotros hoy nos podemos congregar de diferentes tierras y naciones y de diferentes lenguas, como lo decía mi pastor. Dios bendiga a Glenda, Dios bendiga a Josian. ¿Sabes? Que te amo, Josian. Tremendo ministro que tienen aquí, el Señor lo bendiga y lo guarde siempre y todo, Josian, siempre sea para su gloria y para su honra. Dios los bendiga, les amo, saludos de Berea y vamos para el cielo, que el cielo es para allá, amén. Gracias, Señor. Se están portando bien. Josian decía algo que es muy cierto, hermano, que esto yo lo vi hace años. Cuando digo años, hermano, hace muchos años yo lo vi y se lo dije a Josian. Y que el Señor me permita hoy, hermano, poder celebrar el hecho de que ¿qué es lo que estamos celebrando? Ajá. No es que se me olvide, hermano. Es que yo quiero que usted piense qué es lo que estamos celebrando. ¿El primer año de qué? ¿Del aniversario de qué? ¿De quién? De la iglesia. Ok, porque eso es que yo tengo un asunto con las palabras, hermano. Las palabras para mí todas tienen valor y todas tienen sentido. Cuando digo todas, es todas. O sea, la letra A entre palabras, hermano, tiene valor, tiene sentido, hace diferencia, todo ese tipo de cosas. Cada una de ellas. Y lo que estamos celebrando hoy, hermano, nosotros lo podemos decir, estamos celebrando el primer aniversario de la iglesia, pero escúchame bien, iglesia, que es que nosotros tenemos que estar claros y conscientes, hermano, de lo que es nuestra identidad en Cristo cuando decimos que somos la iglesia. Y yo me estoy gozando, hermano, porque yo estoy viendo el fruto de muchas oraciones, de muchas reuniones delante de mis ojos, pero en un tiempo que es crítico
para la salvación de la gente. Yo no estoy diciendo para la reunión de la gente, para que la gente se congregue, hermano, porque Cristo viene pronto y vamos para el cielo. Eso nosotros lo sabemos. Es que la salvación del mundo está en juego ahora, hermano, y la salvación de gente aún dentro de la iglesia está en juego. Cuando nosotros estamos celebrando un evento como este, hermano, esto no es cualquier cosa, esto es algo que conmueve el mundo espiritual porque Dios sabe quiénes somos. Dios sabe quiénes somos. Y le voy a decir más, el diablo sabe quiénes somos. Los que no sabemos quiénes somos, hermano, somos nosotros. Y tenemos que recalcar ese punto dentro del pueblo, hermano. Nosotros entramos hace 2 años ya. De hecho, los retiros, los ayunos, tuvieron el tema el año pasado de conociendo a Dios profundamente. Este año, hermano, tenemos una extensión de eso y es el tema del año entero para nuestros ayunos congregacionales y todo lo que estamos haciendo. Conociendo a Dios profundamente en la oración. Primero, lo del año pasado, que no ha terminado, sigue siendo el mismo tema, solo que le añadimos ahora un componente. Es lo que hace es que afirma algo, hermano, algo que no es bueno. Y es que nuestro conocimiento de Dios no es tan profundo como debiera ser. Y eso, hermanos, cuesta espiritualmente hablando. Hay un precio espiritual que pagar, hermano, por nuestra ignorancia de Dios. Y muchas veces lo justificamos, hermanos, con cosas que la gente dice que suenan bien. Y a veces hasta citan versos bíblicos, donde le dicen a uno, por ejemplo, que el conocimiento de Dios no hay quien lo alcance. La Escritura dice eso, lo dice, hermano. Hay uno que es el favorito de muchos, hermano, y a mí me encanta también, pero nada más que para... Dice, porque mis caminos, eso usted lo lee en Isaías, ¿verdad, hermano? Son más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Quién está hablando ahí, hermano? Es Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y entonces ahí viene un vagoneta, como algunos de nosotros, hermano. Le necesito traducirle lo que es vagoneta. Y dice, es que el conocimiento de Dios no hay quien lo alcance. Y ahí es donde yo no sé, porque quizá me falta discernimiento para ver si estoy hablando con una persona o estoy hablando con el diablo. Cosa de reprender si es el diablo, hermano. Porque lo que dice esa escritura, hermano, es deje el impío su camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis caminos son más altos que vuestros caminos. ¿De quién estaba hablando, hermano? Del impío. Por supuesto que sí. Los caminos de Dios van a ser más altos que el camino del impío. Entonces dice, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Los pensamientos de quién, hermano? Del inicuo. Del malo. Por supuesto que los pensamientos de Dios van a ser más altos que los pensamientos del malo, hermano. Pero ahí no está hablando del santo, no está hablando del bueno, no está hablando del cristiano, no está hablando del convertido. Y que conste que cuando le digo santo, bueno, cristiano y convertido, no estoy hablando de nadie que sea perfecto, hermano. Nosotros vamos camino a la perfección. Pero hay muchos de nosotros que estamos todavía lejos de ella. De aquí yo tengo que salir a pedir perdón, hermano. ¿Y qué hace predicando? No, déjenme explicar. Que hay que salir corriendo de la iglesia porque venía para acá, hermano. Entonces mi esposa sale detrás de mí. Me dice, y te vas a ir sin despedirte. Pues estamos recién casados, hermano. Estamos de luna de miel todavía. Y a ella le dolió que después uno se acostumbra. Los que llevan mucho tiempo casados aquí saben que después uno se acostumbra. Y no es malo acostumbrarse, pero como nosotros estamos recién casados, hermano, lo que llevamos son 44 años casados nada más. Fuimos 6 años de novio, o sea, son 50 años juntos. Pues todavía estamos en esa etapa de enamoramiento. Entonces a ella le dolió que yo saliera así, que ni siquiera le dijera adiós. Nosotros le andamos cogiditos de mano, siempre le estoy tirando sus piropitos y sus cosas. Happy wife, happy life, dice el gringo, hermano. Y no es bíblico, pero es verdad. O sea que de aquí yo tengo que componer el asunto de alguna manera, hermano.
cuando yo salga de aquí. No somos perfectos, pero somos cristianos. Somos hijos de Dios, iglesia. Entonces, cuando me estaba preparando para predicar, yo decía, bueno, a Josian le conviene. Pues dice que yo soy su mentor. Pero seguramente la iglesia lo sabe. Y van a estar pensando, bueno, si él es el mentor de Josian, ya nosotros sabemos por dónde viene. ¿Qué? Atiéndanlo bien. Cuídenlo. Y a Glenda, hermano. Sí. Que trátenlo de tal manera que porque estoy diciendo lo que alguien pensaría, hermano. No estoy diciendo solamente lo que alguien pensaría. Bueno, si él es el mentor de Josian, Josian lo invitó porque le conviene. Y él va a predicar lo que a Josian le conviene. Entonces, pero eso usted lo sabe, ¿verdad? Que hay que tratarlo bien. Amén, amén. Ajá. Diga, hermano, ya usted sabe lo que es el amén, ¿verdad? No, ya usted sabe quién es el amén. ¿Ah? Así que tiene que salir aplomadito, no puede salir apretadito, hermano. Que él es el amén. No, todo era con una intención desde el principio. Nosotros sabemos que tratarlos bien, hermano. Que no vamos a esperar que ellos pidan las cosas porque la iglesia va a estar pendiente de sus necesidades. ¿Cierto? Amén, amén, amén. Átense con los dichos de su boca. Y sin embargo, hermano, el impulso de Dios todo el tiempo fue a la iglesia, no solamente al ministerio o al liderato. Esto es para toda la iglesia, porque el aniversario es de la iglesia. Y Dios quiere, iglesia, que usted le conozca profundamente. Mi hermano Masi estaba predicando hoy en mi iglesia, o en la iglesia que el Señor puso a mi cuidado, que no es mía, que es de Él, de Dios. Y estaba teniendo un mensaje de confrontación a la iglesia, hermano, porque él dice que en su consejería ha visto cómo pastores, buenos ministros, buenos hermanos, buenos predicadores, buenos maestros, hoy están llamando bueno lo que toda la vida, basados en la palabra de Dios, llamaron malo. Y están llamando malo lo que Dios dice que es bueno. Y si esos son buenos ministros, buenos pastores, buenos maestros, buenos hermanos, de muchos años, ¿qué será de nosotros, hermanos? Si nosotros mismos no nos cuidamos. Oiga, lo que se está celebrando aquí hoy, hermano, en el mundo espiritual, tiene unas repercusiones tan grandes, tiene un alcance tan grande, es algo tan poderoso. Porque esto es una declaración de triunfo en medio de un mundo que se pierde y donde la iglesia está perdiendo cada vez más terreno, aunque la iglesia es indestructible. La iglesia puede sufrir, la iglesia puede padecer, hermano. Pero escúcheme bien, las puertas del infierno jamás, hermano, van a prevalecer, se le van a ir por encima a ella. Pero con esa muchacha con la que yo estoy recién casado, hermano, nosotros resulta que nos gusta viajar juntos bastante. Y donde quiera que vamos en esta nación, hermano, yo lo que estoy pendiente, yo siempre estoy mirando las iglesias. Yo me paso más en los montes, pero cuando paso por un pueblito antiguo de eso y por estos lugares, hermano, lo que estoy mirando son las iglesias. Y cada vez veo más y más lugares que alguna vez fueron iglesias, hermano. Los veo algunos cerrados, hermano, vacíos.
y otros, como recién en el estado de Vermont, hermano, convertidos en sociedades históricas. La sociedad histórica de la ciudad de Stowe en el estado de Vermont. Un templo, hermano, que alojó cristianos por más de 100 años, quizá más de 200 años. Un lugar que alguna vez fue el santuario de Dios. Un lugar donde se adoraba al Altísimo, hermano. Y ahora allí no hay nadie que adore a Dios. No solamente eso, hermano, sino que la cultura del lugar está tan fuerte y tan pesada en contra del evangelio, porque mucha gente ya se desevangelizó. Que entonces para el que quiere vivir, cuanto más predicar el evangelio, hermano, es terriblemente difícil. Porque cuando va a hablar con una persona así, la persona ya tiene una respuesta: de ahí vengo yo. ¿Y qué le va a contestar uno a alguien así? Dios quiere, iglesia, que en esta celebración y de esta celebración salgamos nosotros siendo una mejor iglesia. Una iglesia más poderosa. Una iglesia con una fe más grande. Pero sobre todo, hermanos, con un amor más profundo. Porque no importa nada de lo que hagamos nosotros, hermanos, si no hay un derramamiento del amor de Dios, como dice en Romanos capítulo 5, verso 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Yo espero que mi esposa use ese amor hoy conmigo. Sí, amén. Si no hay ese ingrediente esencial, hermanos, entre nosotros, entonces no importa el resto de lo que hagamos. Bueno, bien lo dice 1 Corintios 3, hermano. Si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y tuviese toda ciencia y entendiese todos los misterios. Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada, hermano, nada soy. El ingrediente esencial es el amor. Así que esperamos también que hoy, hermanos, vamos a salir de aquí con un bautismo de amor maravilloso de parte de nuestro Dios, hermano. Y por eso la experiencia que estamos viendo en el capítulo 28 del libro, porque tengo que entrar ahí, hermano. ¿Cuánto tiempo tenemos, José? No me haga la señal, no me haga la señal. ¿Cuánto? Ok, ¿y qué hora es? No, eso a mí no me da ni para empezar. Me invitaron a una vigilia en una ocasión, hermano. Dieron las 9, no me dieron la parte. Las 10, ¿cómo es vigilia? Como a las 10:30, después que todo el mundo cantó, testificó, hasta los gatos me dan la parte. Yo tan seguro que ya todo el mundo cantó. ¿Cuánto tiempo tengo? Y el pastor me hizo. Cuando le entregué el micrófono a las 3 de la mañana, hermano. Estábamos viendo un milagro grandísimo, todo el mundo estaba despierto, gracias Señor. Pero si aquello fue un milagro, hermano, el milagro más grande fue que me invitaron de nuevo. Porque yo a uno así no lo invito, hermano. Pero no se preocupe que tenemos hasta las 3. Entremos pues, hermano, de lleno. En el capítulo 28 ahí del libro de Génesis. Leímos el verso 16 y 17, donde dice que Jacob despertó de su sueño, hermano. Pero, ¿cuál es el sueño de Jacob? Y esto es un pasaje bien conocido de la Escritura. Nosotros lo sabemos y cantamos de él, hermano. Que era el de la escalera. Usted lo sabe, ¿verdad, hermano? Era una escalera que Jacob veía
Era una escalera que Jacob veía, ángeles bajaban y ángeles subían. Cántala. Ángeles bajaban y ángeles subían, pero era la gloria de Dios. Ustedes no habían nacido todavía cuando... Yeah, right. Esa es la experiencia, hermano. Pero a veces nos quedamos en el coro y no vemos la profundidad de lo que dice la Escritura como tal. Dice el verso 10, si está conmigo, me dice, ¿cómo, hermano? Amén. Amén. Dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Ahora acompáñeme un momentito y vaya haciendo la película conmigo en la mente usted. Si tiene imaginación. Hay gente que no tiene imaginación, hermano. Entonces yo lo voy a ir narrando, cosa de que por lo menos vea, aunque sea de lejos, lo que estamos tratando de decir así. No, porque son realidades, hermano. No todo el mundo tiene imaginación. Este hombre está huyendo de su hermano después de haberlo engañado. Pero lo engañó engañando también a su papá. Lo que pasa es que uno oye Jacob y uno sabe que ese fue el que luego Dios le cambió el nombre y le puso Israel, hermano. Y nosotros espiritualizamos tanto, idealizamos tanto las cosas, que no vemos, hermano, cuán imperfecta era esta gente y las barbaridades que hicieron. Eso es como Abraham. Dios le dije, oiga, hermano, Dios es Dios, Dios es tan bueno, hermano. Bueno, por eso estamos nosotros aquí. Si no, no hubiera ni uno. Que Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Oiga, y Abraham salió de su tierra, hermano. Y salió, como dicen en la mía, hermano, con el pai y con el sobrino. Entonces, le acaba de decir papá, no salgas con pariente y sal de la casa de tu padre y se lleva a un pariente y a la casa de su padre con el hermano. ¿Sabes lo que es eso? Y después Dios lo llama a mi amigo. No, hermano, ese es el Dios nuestro, ese es el Dios bueno. Este Jacob va huyendo porque él engañó a su papá, engañó a su hermano con la ayuda de su mamá, que era una alcahueta, hermano. Y le costó. Le costó. Él nunca volvió a ver a su mamá viva. Y ella jamás volvió a ver a su hijo. La alcahuetería no es de Dios, pero eso es otro mensaje. Quiero aclarar algo, hermano. Yo soy del campo. Y yo voy a cerrar con un poema que me pidió Glenda. Yo salí del campo, pero el campo no salió de mí, hermano. ¿Okay? O sea que si usted escucha expresiones así que le suenan, y si en algo, por favor, se siente aludido, que a veces uno se siente como que lo están señalando a uno, hermano, o que lo están atacando a uno, y uno piensa, eso fue que el pastor le dijo, hermano, si usted se siente por alguna razón aludida o aludido, escúcheme bien, que yo no quiero tener este problema. Sí, es contigo. Y es a ti a quien Dios está hablando. Amén. O sea, no espere que de acá le van a decir, ay, perdone si se ofendió. No, no, es contigo y Dios te está hablando. Porque nosotros nos paramos aquí como representantes de Dios a hablar en nombre de Él, hermano. Si yo tengo que pedir perdón por lo que yo diga, quiere decir que no es Dios el que me está usando. Quiere decir que soy yo. Amén, iglesia. Pues bájalo con alabanza entonces. Está Jacob allí, hermano. Está el muchacho allí. Pero miren las condiciones en que está y por algo está solo. Él está regresando, hermano. Él está regresando de vuelta. Viene de vuelta, pero él sabe que su hermano lo está buscando para matarlo. Y está este hombre aquí, solo, hermano. No, y creo que estoy juntando dos partes de la historia, pero bueno. Está el hombre solo allí, hermano. Y de almohada lo que tiene son unas piedras, dice la Escritura. Ahora piense bien por un momento, iglesia, porque nosotros nos tenemos que identificar con este hombre. Muchas veces nosotros estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos, hermano. Y sin embargo, yo no me siento como si fuera el lugar. Me siento sola, me siento solo. Y para descansar,
donde puedo descansar mi cabeza, a veces me parece como piedra. Pero sin embargo, alcanzo algo de descanso. Lo bueno de esto es que en medio de todo eso Dios se está revelando. Hay una cosa que yo le puedo asegurar, y es que usted tiene que estar donde se predique la palabra de Dios. Y déjeme decirle que no son muchos los lugares ahora donde se predica la palabra de Dios tal y como está escrita. Donde todavía se le dice a la gente que lo que era malo, y lo decía Macedonio, hace 50 años atrás, 500 años atrás y 5,000 años atrás, sigue siendo malo ahora. Usted, si está en un lugar donde se le está diciendo lo que Dios dice y no lo que el hombre dice, ese es el lugar. Que a usted le guste es otra cosa. Y sin embargo, la palabra de Dios es tan poderosa que el mismo Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. O sea que si usted se queda el tiempo suficiente para que la palabra de Dios le ministre, su actitud va a cambiar. Su carácter va a cambiar. Su ánimo va a cambiar. Su fe va a cambiar. Y por ende, hermano, su conducta va a cambiar. Y usted va a entrar en el gozo del Señor. Él está el hombre solo ahí, hermano. Con esas almohadas de piedra, imagínese usted con ese sufrimiento el hombre. Y dice el verso 12, y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo. Está viendo el setting, ya no fuimos bilingüe. Físicamente, él está en un paraje solitario. Allí no hay nada para descansar, piedras. Pero en su sueño, él no ve piedras ni ve un paraje solitario. Aquello estaba lleno de gente, hermano. Porque hay una escalera que resulta que del paraje solitario llegaba hasta el cielo. Y él veía a los ángeles de Dios que subían y bajaban. Pero, oiga, hermano, yo con un angelito que yo vea, yo me conformo. ¿Usted no está de acuerdo, hermano? Yo no necesito una supervisión. Yo no necesito, hermano, una cosa demasiado extraordinaria, hermano. Con un angelito que me presenten nada más. Yo con eso tengo, hermano, me lleno el tanque, yo no sé para cuántos años. Y este hombre está viendo una escalera que llega al cielo, ángeles que suben y bajan, hermano. Pero no solamente eso, dice, y allá arriba, donde llegaba la escalera, estaba Dios sentado. ¡Ay, hermano, qué cosa maravillosa! Pero con los ojitos de carne, hermano, uno no veía nada de eso. Pero era un sueño. Era un sueño. Mira, hermano, nosotros estamos tan... Es que estoy buscando una palabra que no suene harsh, que no suene áspera. Nosotros estamos tan mal. Que de verdad pensamos que sabemos mucho, hermano. Tanto que nosotros sabemos, como dijo el que lo dijo, quien fuera, que dijo que los sueños son. Hermano, los sueños son una dimensión del mundo espiritual donde Dios habla y se mueve. Sino cuando usted mira la escritura que dice que Dios se le reveló a Salomón, hermano, que le habló Dios, dice más, dice que se le apareció 2 veces Dios
a Salomón y le trajo mensaje, Dios mismo, hermano, donde le dijo, los dos mensajes fueron el mismo, hermano, no hagas esto. Y el hombre más sabio del mundo terminó haciendo exactamente lo que Dios le dijo que no hiciera. Igual que nosotros. Y la Escritura dice que esa aparición fue en sueños. Entonces aquí Jacob está metido en esa dimensión del mundo espiritual donde Dios habla y donde Dios se mueve. Lo que él está soñando es real. Pero no solamente estaba viendo, hermano, sino que dentro de su experiencia él oye a Dios hablar y decirle, escucha bien, iglesia, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Más adelante la Escritura dice que lo dice en singular, tu simiente, tu semilla. No dice tus simientes. Estaba hablando de uno que venía. Está anunciando aquí, hermano, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora mira bien y tómalo para ti. Estas cosas, esto le pasó a Jacob en aquel tiempo y nos está pasando a nosotros hoy. Él estaba dormido, nosotros estamos despiertos. Él estaba recostado en una piedra, hermano, y aquí nosotros estamos sentados en unos bancos comodísimos ahí, donde ustedes no tienen ningún problema, hermano. Pero usted sabe dónde estamos, exactamente en el mismo lugar. ¿Sabe lo que quiere decir eso, hermano? Que lo que estaba pasando allí está pasando ahora aquí. ¿O usted cree que Jesús mintió cuando dijo, donde hayan dos o tres? Dice, lo que tiene que haber es dos o tres congregados en mi nombre. Ahí estoy. Ni siquiera dijo estaré, hermano. Lo dijo en presente perfecto. Estoy yo en medio de ellos. Hermano, le voy a decir más la ventaja que nosotros tenemos aquí, iglesia. En la experiencia de Jacob, él veía a Dios, hermano, sentado en su trono al tope de la escalera. En la experiencia nuestra hoy aquí, hermano, el que está sentado en el trono también está en medio de nosotros ahora. Ese es el que no deja que usted se duerma. Toma la palabra para ti. He aquí. Verso 15, ¿está conmigo? Amén. Dígame amén con gozo. Amén. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Uy, hermano. El que no te abandona, el que no te deja, el que no te suelta, está aquí. Y está aquí para ti y para mí. Usted sabe cuando usted está metido en un sueño, hermano, el sueño es emocionante. Y de momento la emoción es tanta que usted se despierta. Eso le pasó a Jacob. Y uno dándose contra la piedra, hermano, porque imagínense, uno que quiere quedarse ahí, de tan bueno que estaba. Yo me imagino que el muchacho decía, wow, ¿por qué me desperté? Despertó para darse cuenta de algo, hermano. Miró alrededor y dijo, wow,
verdadera, ciertamente, Dios está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Usted está viendo eso, iglesia? Pero que escúcheme bien, el que no lo sabía era él. Y quizás yo estoy aquí, hermano, y no me había dado cuenta tampoco de que Dios está en este lugar. Solo que yo no me había dado cuenta, yo no lo sabía. Pero mi ignorancia no quita el hecho de que estuviera ahí presente el Señor Todopoderoso. Igual que en el día de hoy, hermano, el que yo no lo vea, el que yo no lo sienta, el que yo no lo sepa, hermano, no niega ni quita la realidad de que Dios está en este lugar. Y ahora lo sabe. Pero entonces dijo más. Dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios, puerta del cielo. Usted sabe, la pregunta quizá puede ser retórica, aunque a mí no me molesta que la gente pregunte, hermano. Lo que no me gusta es que me pregunten de lo que no es. O sea, que estemos hablando aquí de esto y alguien levante la mano. ¿De dónde salió la mujer de Caín? Olvídese de eso. Sí. Yo sé de la mía es de Río Piedras, Puerto Rico, hermano. De la mujer ajena a mí no me interesa y la de Caín menos. Sí, hombre. Esto es casa de Dios. Iglesia, esto es casa de Dios. Pero tú sabes lo que hace este lugar, casa de Dios, hermano. Que aquí está la iglesia de Dios. Que aquí está el pueblo de Dios. Que aquí están los hijos de Dios. Porque si así no fuera, esto fuera cualquier cosa, esto fuera un edificio, fueran 4 paredes para cualquier uso bueno o malo, pero porque está la iglesia de Dios, los hijos de Dios en este lugar, esto es casa de Dios. Por eso Dios le dijo a Jacob, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Aquello era casa de Dios allí, porque el que le estaba hablando a Jacob le estaba diciendo, tú eres hijo de mis hijos y tú también eres mi hijo. Donde mis hijos están, yo estoy, y donde yo estoy es mi casa, casa de Dios. Esto es casa de Dios y puerta del cielo. ¿Cómo le pruebo que eso es así? Si me acompaña un momento, hermano, y no voy a ser extenso porque es hasta las 3. Acompáñame en Efesios, capítulo 1. Ay, hermano, y a mí me da trabajo. Estos 2 muchachones que me acompañan, hermano, ellos son tan buenos. Que a veces se me acerca una persona y me dice, pastor, tengo una pregunta. Entonces, si ellos están cerca y oyen, hermano, ¿sabe lo que le dicen al hermano? Le dicen, siéntate. Uno le dice siéntate y el otro le dice no esperes sí ni no. Entonces si la persona no entiende el mensaje, hermano, y se sienta, me tiene que oír hasta que yo le conteste la pregunta, hermano. ¿Por qué esto es así? Iglesia, oye bien quién tú eres. Porque esto es casa de Dios y puerta del cielo. Y yo estoy diciendo que eso es así porque tú estás aquí. Y el Señor está aquí porque nosotros estamos aquí, hermano. Dios quiere que le conozcamos, iglesia. Que le conozcamos profundamente. De tal manera que nosotros sepamos, primeramente, hermano, quiénes somos nosotros
en Cristo. Porque cuando eso ocurre, que yo sé quién yo soy, y créame, yo sé quién el diablo me dice que yo soy. Porque no es a mí nada más que el diablo le anda susurrando en el oído las cosas que yo he hecho, hermano. ¿Y por qué yo no debiera pararme a predicar? ¿O eso es a mí nada más? El diablo sabe lo que yo hice y deshice, lo que dije y maldije. El diablo sabe todas esas cosas. El diablo sabe cuando se me atraviesan de frente, hermano, y yo no le hago así, Dios te bendiga. No es que haga otra cosa, hermano, pero me quedo. Y entonces después viene y me acusa, ese así tú eres. Ahí era que tenías que levantar la mano y decirle, Dios te bendiga, candidato al cielo. Eso no es a mí nada más, hermano. Y muchas veces nuestro desconocimiento, hermano, de nuestra propia identidad nos roba experiencias con Dios. No solamente eso, hermano, el hecho de que Dios es tan bueno. Y escúcheme bien, yo acabo de enterrar esta semana, hermano, una de las ancianas de nuestra iglesia. Una sierva de Dios de casi toda su vida. De sus 7 hijos, hermano, una le está sirviendo al Señor fielmente en nuestra iglesia. Todos nacieron en el Evangelio, todos se criaron en el Evangelio, hermano. Hay otra que asiste a la iglesia, pero yo como no la conozco no puedo dar fe, hermano, de su calidad o cualidad cristiana. No puedo hablar, no puedo decir es una santa, ni puedo decir tampoco es una perdida. Yo puedo dar fe de la que está en mi iglesia sirviéndola a Dios con fidelidad, ¿no? Pero el resto de sus hijos están perdidos. Y su oración continua, hermano, era por la salvación. Ella ni oraba por ella, hermano. Todo el tiempo era por los hijos, por los hijos, por los hijos. Y nunca, hermano, dejó de orar por sus hijos hasta el momento de morir. Y para nosotros los cristianos, hermano, ese funeral se convirtió en una celebración. Esa mujer, yo había escuchado, y que conste, hermano, que yo tengo que oficiar funerales de vez en vez. Y yo he escuchado de gente que dice, no, que hay gente que al momento de morir, que se ven que es una cosa tremenda, hermano. Por primera vez viví esa experiencia. Porque la mujer que yo estaba viendo allí no parecía ni que estaba muerta, hermano, para empezar. Y estaba radiante. Y decía, wow, yo había oído de esto, pero esto yo nunca lo había visto. Y el mensaje de esperanza de vida que hay en nosotros, hermano, para ese cuerpo muerto, es tan real y es tan verdadero el saber que ese cuerpo, ese es el que se va a levantar, hermano, que no es otro. Pero nosotros estamos tan ajenos a estas realidades, hermano, que entonces cuando llega ese momento, lo que hay es un sufrimiento que nos embarga tan grande, hermano, que nos seca el alma, porque no lo voy a volver a ver. ¿Qué es eso? Te estás mintiendo a ti mismo, negando la escritura. Claro que lo voy a volver a ver. Era de Cristo, hermano. No solamente la voy a volver a ver, la voy a volver joven, bonita, hermano, súper poderosa, perfecta, sin ningún dolor, sin ningún sufrimiento. Y Josian y yo con pelo. Qué esperanza maravillosa, hermano. Y nos estamos robando bendición nosotros mismos porque no estamos conociendo al Dios de quien somos. Elías tenía una expresión tan maravillosa, hermano. Que el día decía, el Dios de quien soy y a quien sirvo. Yo digo eso, hermano, y eso se me mete a mí por dentro. Y se me erizan los pelos. Y me emociono, hermano. Porque ese hombre sabía de quién él era y a quién él estaba sirviendo. Él sabía que ese es un Dios bueno, tan bueno, hermano, que se lo llevó vivito al cielo. Y nosotros en nuestra ignorancia, hermano,
Muchas veces nos alejamos de Dios y perdemos experiencias con Él. Antes de seguir en este verso. Cuán profundo quiere Dios que lo conozcamos, hermano. En el libro de Jeremías, el capítulo 9, creo que es el verso 27. Si quiere lo busca, si no, no lo busque. Dice esto, iglesia. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Esto es Dios hablando, iglesia. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. 9:23, creo que es 9:23. Oiga esto, si te vas a alabar de algo, si te las vas a dar de algo, en mi tierra, hermano, como nosotros lo que hacemos es destruir el español, decía, si te las vas a echar de algo, échatelas de esto. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Oiga, él dice que las quiere, dice Jehová. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere, hermano? Que lo conozcamos y que lo entendamos. Y nosotros en esa nube de desconocimiento, iglesia, esto es lo que tú eres. Y por lo que yo sé, hermano, aparte de otros muchísimos pasajes, que el Señor está aquí. Está ahí en Efesios capítulo 1, hermano. Yo quisiera, ay Dios mío. Mire, hermano, que desde el verso 1, cuando dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Sephiril. Solamente desde ahí, hermano, cuando dice santos. Recuerdo que esto está escrito, lo escribieron originalmente en griego, hermano. Y los griegos eran idólatras, politeístas, hermano. Ellos no eran cristianos. Quiere decir que el lenguaje de ellos, cuando ellos usaban la palabra santo, no era capaz. La palabra santo en griego no era capaz de describir la santidad del cristiano ni la santidad de Dios, hermano. ¿Sabe lo que hizo el Espíritu Santo con el griego, hermano? Lo modificó para que pudiera llegar a definir lo que solamente le pertenece al único Dios, hermano. Uy, una cosa. Pero si nos tiramos por ahí nos amanecemos, hermano. Ya yo le dije que no iba a hacer eso. Quizá lo incite, hermano, a querer entrar más profundo en cosas que son tan hermosas. Verso 22. Capítulo 1, verso 22. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Que conste que empecé a mitad de una oración. Cuando dice que y sometió, está hablando de papá. Está hablando de Jehová. Está hablando del Dios Todopoderoso que me ama, el que envió a su Hijo Jesucristo. Ese papá Jehová. Jehová sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Los pies de quién? De Cristo, su Hijo. Y lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Y que conste, cuando dice cabeza, hermano, sí lo podemos visualizar como bien lo dice ahí, como parte de la cabeza del cuerpo. Yo creo que en estos pasajes de la Escritura no es solamente, hermano, que está hablando de forma alegórica o comparativa o metafórica. Hermano, yo creo que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, punto. Pero usted sabe también, está diciendo que papá dio a Jesucristo por cabeza a la iglesia. Oiga bien. Pero usted sabe también, hermano, que cuando usted va a decir que alguien es el jefe, muchas veces se usa esa palabra. Uno dice, aquí la cabeza es fulano. Y si usted dice eso, todo el mundo entiende que él es el jefe, que él es el que manda, él es el director, él es el que dice y se hace. Y todos los demás están bajo su autoridad. Y en ese sentido también se usa esta palabra aquí, hermano, que dice que papá nos dio a Jesucristo por cabeza
Pero dice sobre todas las cosas, hermano, y esto nos hace especiales a nosotros, a la iglesia. Sobre todas las cosas, a la iglesia. El Padre dio a su Hijo. Es por todo el mundo, hermano. Que lo quiere, por supuesto. Pero dice, pero sobre todas las cosas, se lo dio por cabeza a la iglesia. Y yo desde que llegué, te estoy llamando iglesia. Y te estoy diciendo, oye iglesia, mira iglesia, atiende iglesia, no te duermas iglesia. Porque nosotros somos la iglesia. Y usted está viendo lo que dice aquí. Dice Dios Padre. Le dio por cabeza sobre todas las cosas. Jesucristo se lo dio a la iglesia. Y entonces dice lo siguiente, hermano. La cual es, la iglesia, es su cuerpo. Pero mire lo que dice ahora, hermano. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ya yo me quedé como que, Hay una cosa que Dios tiene, hermano, y son sus atributos. Y los atributos de Dios son las cualidades de Dios que solamente le pertenecen a Él, hermano. Él es omnisciente, o sea, Dios lo sabe todo. Él es omnipresente. Dios puede estar en todas partes a la vez, aunque usted no lo entienda, hermano. Pero eso es así, es un atributo de Dios, hermano. Dios es omnipotente. Él todo lo puede, hermano. Y no solamente eso, Dios es, en inglés dicen self-existent. Dios existe en sí mismo porque Dios es, hermanos, eterno. Él no tiene principio, no tuvo ningún principio, ni tiene ningún fin. Dios lo es todo y todo le pertenece a Dios. Él no necesita nada. Él está completo en sí mismo. Y cuando estoy hablando de Él, estoy hablando de Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ese no es que son, es nuestro Dios. Y hablando Él de nuestro privilegio como iglesia, dice que nosotros somos, Él es pleno, Él es completo. Dios no necesita a nadie y Dios no necesita a nada. Y en este pasaje de la Escritura, a menos que Pablo estuviera loco o mintiendo. Y usted sabe que yo sé que eso no es así porque esto no es Pablo hablando. Esto es Dios Espíritu hablando. Por eso es que estas palabras son tan grandes, hermano, y el libro de Efesios es tan profundo, que está diciendo que nosotros, la iglesia, somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero ¿cómo? ¿Cómo usted y yo? Porque si nosotros somos la plenitud de aquel, dice, no es que lo completa a Él, somos nosotros. Y eso es una locura, hermano. Eso es como una imposibilidad teológica. Es como decir que a Dios le hiciera falta algo y ese algo fuéramos nosotros, hermano. Y no es así, no es eso lo que está diciendo. Pero escúchame bien, iglesia. Es que en la iglesia Dios completó todo. La iglesia, hermano, es lo que completa el plan de Dios, el propósito de Dios, hermano, el futuro, hermano, todo se completa en nosotros, la iglesia. Y déjeme decirle algo, la iglesia no es desde Adán hasta hoy. Iglesia, tú eres un grupo especial. Nosotros somos un grupo diferente. Hay un problema tan grande. Una de mis áreas de donde más me gusta, hermano, hablar es de escatología, especialmente lo que tiene que ver con el tiempo del fin, las profecías del tiempo del fin, hermano. Porque hay una confusión tan grande en cuanto a eso. Y es tan fácil de resolver, hermano, porque lo que hay que identificar los grupos.
¿A quién está hablando? Porque usted lee pasajes de la Escritura y dice, y tenían vestiduras blancas, y dice, la iglesia. Y entonces sale hablando de otro grupo en la gran tribulación y tenían vestiduras blancas. Pues eso es la iglesia que está en la gran tribulación. No, hermano, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. ¿Usted cree que alguien que Dios llama así, la iglesia, Dios lo va a someter a un tiempo que es donde Él desata su ira y su juicio sobre la tierra, hermano? ¿Usted cree que Dios va a tomar a su esposa, porque nos llama su esposa, y la va a castigar? Eso es un marido abusador, hermano. Y sin embargo a los maridos Él le dice, hey, amen a su mujer, las mujeres gozando ahora, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Ahí es que tienen que decir amén, bendito sea el Señor. A usted le conviene que le hablen así a los maridos. Iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nunca ha habido en la historia de la humanidad, ni siquiera los mejores hombres en la Escritura. Estoy hablando de Noé. Estoy hablando de Enoc. Que la Escritura dice que esos dos hombres, hermano, caminaron con Dios. Y a uno se lo llevó Dios vivo, hermano. Y el otro fue el único sobreviviente con sus esposas, las esposas y los hijos, hermano, de la destrucción del mundo entero. Porque caminaron con Dios. Usted sabe que por encima de esa gente, de Abraham, del mismo Isaac, de este Jacob que estamos hablando aquí, hermano, hay un grupo de gente que se llama la iglesia. A más nadie Jesús lo llama a su esposa, hermano. Israel era la esposa del Señor, hermano. La iglesia es la esposa del Señor ahora. Nosotros somos un grupo diferente, hermanos, con unas cualidades que nos destacan y nos separan de todos los demás. Están los santos, va a haber los santos de la gran tribulación, pero eso no es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y aquí dice que somos la plenitud, hermano. El complete de aquel que todo lo llena en todo. Y nosotros arrastrándonos. Perdona la expresión, hermano, que yo también soy expresivo. Sí. Y sufriendo innecesariamente, hermano. Cuando hay una experiencia de gloria maravillosa, hermano. Para nosotros, la iglesia. Entonces, yo me di cuenta de algo, José. Yo digo, no es que, Glenda, es que aquí hay que hablarle a la iglesia. Porque si la iglesia se compone, uno termina beneficiado aquí en el asunto, ¿entiendes? Y no fue que uno anduvo mendigando a favor de los pastores ni nada de eso. ¿Quién quiere eso, hermano? ¿Usted quiere esa profundidad en el conocimiento de Dios, hermano? Continúa de esta manera, hermano. Hágalo su vivencia. En el Salmo 133, un salmo bien conocido también, hermano, que nosotros lo cantamos. Dice, se relota endemoniado. No, porque ni siquiera por gravedad, hermano, cuando la aguja va subiendo, la gravedad debe hacer un poquito más de fuerza y ponerlo un poquito más lento, pero no. Mire, cerré aquí. Pero no se preocupe que la tengo aquí. Dice el Salmo 133, y se lo mencioné al principio, hermano. Mirad si somos la iglesia. Y somos la iglesia, hermano. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Desde que yo conozco a este hombre, yo lo ando besando, hermano. De hecho, en una de esas, de estos del concilio, en una de esas, ¿cómo se llaman eso? A las cosas esas que yo no voy. Eso. Me dijeron, mira, ese es el pastor que besa a los hombres. Yo he gustado, hermano, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Yo he gustado lo que es encontrarme, hermano, en Ecuador, en Honduras, en Guatemala, en México, hermano, con un niñito.
que yo le digo, yo no te puedo llevar conmigo. Yo no puedo cambiar tu vida. Yo te puedo dar un minuto de papá. ¿Lo quieres? Hermano, nunca ningún niño me ha dicho que no. Y cuando yo tomo ese minuto, lo abrazo, lo beso, le digo cuánto lo amo, lo llamo hijo mío, hermano. Y cuando ha habido gente presente alrededor, hermano, y perros también, hasta los perros lloran. Porque nosotros vivimos en un mundo, hermano, donde el afecto se ha vuelto superficial, si es que existe. Donde la atención, hermano, es obligación. Donde el amor ya no significa lo que verdaderamente es, hermano. Y cuando uno lo expresa genuinamente, llega, toca y transforma. Y usted sabe que eso la iglesia lo tiene. Eso Dios se lo ha dado a su pueblo. ¿Sabe por qué? Porque Dios está en este lugar, solo que yo no lo sabía. Este es un lugar terrible, es casa de Dios y puerta del cielo. Y donde Dios está, hermano, el amor de Dios está, la paz de Dios está, la bendición de Dios está, la sanidad de Dios está, la salvación de Dios está. Lo que hay es que dar la iglesia. En los minutos que restan. Porque le pongo un testimonio que no es hablando nomás, porque yo me paré aquí, entonces después me voy allá a pelearme en la calle con la gente que le dije. No. Estos dos compañeros míos y yo, hermano, vinimos hace unas semanas atrás, no mucho tiempo atrás, estábamos en Guatemala. Fuimos a visitar la iglesia, porque ahora tenemos una hija allá en Guatemala. Una iglesia ahí en Guatemala. Se formó de un matrimonio y sus dos hijos adolescentes que vinieron a nuestra iglesia y compartieron con nosotros como un año, hermano. Y fue una bendición maravillosa poderlos tener ahí. Son gente de toda la vida en el evangelio, sumamente capacitados, hermano, llenos del amor de Cristo, pero había un problema. Veniendo a una iglesia allá en Guatemala, donde se practican cosas, hermano, extrañas. Es de esas iglesias donde, por ejemplo, la medicina no se usa. Y déjeme decirle algo, tienen una fe tan grande, hermano, que nosotros conocimos un hombre que yo tengo 58 años y nunca he visitado un hospital. Y nunca he tomado una pastilla. Esa fe, hermano, la encontramos allí. Y eso es una fe gloriosa. Pero de eso a dejar morir un hijo. Por no darle un medicamento. Ya eso es otra cosa diferente, hermano. Y el Señor le abrió la mente, porque ellos llegaron a nuestra iglesia para desaprender ciertas cosas y entonces aprender lo que la palabra de Dios dice. Solamente les mostré un pasaje de la Escritura donde Dios hablando dice, no había médico en mi pueblo que le diera a mi pueblo medicina. Cuando esa gente vio eso, hermano, vieron, wow, a nosotros nos están hablando todo el tiempo de este pasaje, aquel, el otro, hermano. De donde el rey fulano murió porque no consultó a Dios, a los médicos y no a Dios. Y de todo eso hicieron una doctrina, hermano. No médicos, no medicina. Pero ellos tienen 4 pastores, es una mega iglesia allá, hermano. Y el pastor principal es médico. Ese era uno de los problemas. Pues nosotros tenemos una iglesia hija ahora ya, hermano, que vive por y para la palabra de Dios. Y toda la gloria se la damos a Jesucristo, hermano. Toda la gloria se la damos a Jesucristo. Pero escuche más. La esposa del pastor de esa iglesia, ella es la única convertida al evangelio dentro de su familia. La única. Y cuando se convirtió, su papá la desheredó. Le dijo, ya tú no herencia, es que como no fueras mi hija. Pero el hijo mayor de este hombre murió. Y parece que le conmovió el corazón al viejo. Y el viejo se contactó de nuevo con su hija y le dijo, ok, escúchame bien. Yo te voy a heredar, te voy a dar tu herencia. Pero no me traigas evangélicos a esta tierra.
Y él es el cacique, hermano. Él es la montaña que se veía alrededor, hermano, de él. Y él repartiéndosela a sus hijos y a sus parientes. El cacique de aquel lugar. Y allí no hay iglesia evangélica porque ellos no la quieren y si llegan no la permiten. La loca de mi hermana me dice, pastor, yo quiero que le predique a mi familia, especialmente a mi papá. No es que ustedes ponen a los pastores en una encrucijada, hermano, que es una cosa tremenda. Porque cuando ustedes vienen preguntando, pero no es a preguntar, ustedes lo que vienen esperando que uno le diga que sí a todo. Y qué bueno que se lo estoy diciendo. Sí. Entonces, ¿cómo uno le dice que no, hermano? Pero esa no es la misión. Ajá, que vaya allá y me maten a mí, dejen a mi mujer viuda, hermano, y a mis hijos huérfanos. Pero le dije que sí. Entonces me llevé a 2 que murieran conmigo, hermano. Dije, no, solo yo no voy a morir. Desde Florida, hermano, orando por este asunto, el Señor me da esta palabra. Me dice, van a vivir el Salmo 133. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. Este es el poder de la iglesia, hermano. Este es el poder de la iglesia. Yo solo dije a los muchachos, nosotros vamos allá y nosotros lo que vamos a hacer es vivir esta palabra. Y para nosotros no es difícil, hermano, porque nosotros la vivimos juntos. Y que conste que cada vez que yo menciono esto y cómo Dios nos ha permitido unirnos, hermano, esto es una provocación a Satanás para que establezca entre nosotros enemistades, pleitos, iras y todas esas cosas, hermano. Y que conste que las han habido. Hemos tenido diferencias. Sí. Yo los he ofendido. ¿Ah? Les he pedido perdón. No digan nada. Sí. Pues un día les voy a pedir perdón. Un día les pido perdón. Sí. Pero no es hoy. No somos perfectos, hermano. Pero podemos vivir ese Salmo 133 y gustar, hermano, lo que es el poder de la iglesia. Fuimos allá, hermano, y ese es un campo donde no hay señal de teléfono, o sea que 911. Allí lo que pasó, hermano. Y la familia acá se iban a enterar después. Pero nosotros llegamos a vivir el Salmo 133. Sale el viejo, hermano. Él sabía que nosotros íbamos a llegar, hermano, pero se metió a bañar a la hora de la llegada. Y salió del baño, hermano, con la cara como un mocho, así, larga. Saludó por cortesía, porque la gente de campo siempre son más corteses, hermano. Pero la cara larga. La familia ni se diga, hermano. Y nos habían preparado una comida, porque nosotros sabíamos que íbamos, hermano, pero ya el hecho de que los evangélicos llegáramos allí nada más era motivo de tensión. Nos sentamos a la mesa y nosotros fuimos lo que somos, hermano. Este siervo de Jesucristo, mi hermano Edgar y mi hermano John. Empezamos a tratar con la familia, a hablar con la gente. Yo le digo al viejo, oye, el viejo y esta... No le dije viejo, le digo viejo, me pica allí mismo. Lalo, y esto resulta que él había tenido que ver con eso que yo le pregunté de la comida. Que él le dijo a la hija, sí, mira, eso está mal cocido, tienes que hacerlo así. Y de aquello que él le había preguntado antes, yo le dije que estaba delicioso. Oiga, hermano, que el Dios sabe todas las cosas. Pues ya como que eso como que le cayó bien. Y un crack en la boca parecido a una sonrisa, hermano, empezó a aparecer. En verdad era una mueca, porque era como cuando usted está esforzado. Pero hermano, se fue aflojando. Empezó de momento a sonreír. Y nosotros con nuestras cosas. Y hablando con todo el mundo. Con todo el mundo, hermano. Y de momento el ambiente allí, el aire, empezó a cambiar. Yo le había dicho a la hija, porque ella estaba llorando. Mi papá, mi familia, yo quiero que usted le predique. Yo dije, óyeme bien. Vamos a predicar, pero va a ser diferente. Y le dije, tú vas a ver. Ahí no se abrieron Biblia, hermano. Para ustedes es la Biblia. Ahí yo no cité pasajes de la Escritura que los tengo metidos en la mente y en el corazón. Eso es para ustedes, hermano.
Allí, ¿usted sabe lo que hacía falta, hermano? El amor que esa gente no vivió. Ese viejo cuando nació, su mamá murió de parto. Su papá lo culpó de la muerte de la mamá, siendo un bebé inocente, hermano, y lo regaló. El resto de su vida usted solo se la puede imaginar, hermano. Y empezó Dios a derramar su amor en aquel lugar. De momento se sonrió, hermano, el viejo, y aceptó tomarse una foto. Lalo, vamos a tomar una foto. Cuando nos paramos uno al lado del otro, hermano, él me echó la mano por la cintura. Cuando la familia vio eso, hermano, que eso no es nada, echar la mano por la cintura. Y más es que el cacique se puede hacer lo que él quiera. La hija, Eva, la que me llevó allí para que muriéramos por el evangelio, hermano, me dice, a mí nunca él me ha echado el brazo. Me dice, todas las fotos de nosotros son momias, hermano. Así. Me dice, y le echó el brazo. Cuando yo sentí que el viejo me echó el brazo, hermano, y dije, aquí caíste ya. Ya eres mío. Y lo agarra Edgar por un lado, hermano. Y lo agarra John por el otro. Y de momento yo miro y se está riendo a carcajadas, hermano. Pero que la familia lo está viendo y como que no lo creen. Que ese papá riendo con los evangélicos. Oiga, y todo el mundo cambió, toda la familia cambió, hermano. Pero hubo un momento tenso, porque llegó el primo de mi hermana, que cura. Y ya usted sabe que si el viejo es el que sí, que hermano, el cura es el cura. Entonces, todo el mundo está pensando que porque llegó el cura, el primo, y es el primo, que entonces ahí iba a haber una separación definitiva entre nosotros, hermano. Y me dijeron, y viene mi hermana y me dice, él es mi primo, es sacerdote. ¡Ay, primo, ven acá! ¿Cómo? Miguel, muchacho de Dios, ven acá. Me abrazo. Andaba con un perro más grande que él, hermano, y resulta que era un German Shepherd. Y aquí habemos dos pastores ahora. Sí, porque era yo, hermano, y un pastor alemán, pues éramos dos pastores, ¿cierto? Oye, el perro se enamoró de mí también, hermano, es una cosa tremenda. Y si hay, hermano, lo que son los bebés y los perros son los mejores jueces del carácter de la gente. Cuando un perro dice sí, es sí, hermano. Y ese dijo que sí rapidito. Entonces, allá estaba Miguel, el cura, contento, hermano. El perro estaba más contento todavía. Lalo ni se diga, hermano. La familia que iban a morir, iglesia. Oiga, yo no sé cuántas horas estuvimos allí, porque ella gente no quería que nos fuéramos entonces. Pero óigame bien. Cuando nos vamos a ir, yo les digo, yo quiero orar por mi hermano Lalo, mi hermana Juana. Él le dijo a la hija luego, me llamó su hermano. Me llamó su hermano. Oramos. Yo veo a John besándolo, el viejo, hermano. Yo dije, aquí sí lo mataron, hermano. Usted sabe lo que es besar un viejo cerrero de eso que no sabe lo que es el amor. Sí. Entonces Edgar levantó las manos al cielo, pero esperando, hermano, la muerte. Oye, el viejo lo recibió. Salimos de allí, hermano, la gente contenta. Una hija que se veía amargada, hermano. Y de momento le entró una contentura. Le dio aquel, porque lo vio flaco así, hermano, y calvo. Dice, eso es falta de vitamina o algo que tiene. Y vamos a darle comida para llevar, hermano. Pero estoy hablando de gente tosca, hermano. Gente sufrida. Y enemigos de la iglesia. Como no hay bendito teléfono allá, hermano, cuando salimos de allí, yo le digo a ella, ¿y cuándo vamos a saber en qué paró este asunto? Por lo menos estamos vivos. Porque ella estaba que no cabía en sí, hermano. Y decía, hermano Raúl, yo nunca había visto una cosa así.
A la semana, hermano, y yo muriendo. Yo tuve esa semana de parto. Me dice, hermano Raúl, fuimos a ver a papá. Y me dijo, oiga, dice, a ver si se ponen las pilas. Y construyen 2 cuartos. Porque cuando esa gente vuelva, yo quiero que se queden en mi casa. ¿Sabe que nosotros fuimos allí, hermano? La iglesia. La iglesia. Nosotros fuimos. Nosotros. Y ustedes y nosotros somos lo mismo. Entonces, yo ya no quiero ni viajar, hermano. Pero ahora tengo que ir a visitar al viejo porque mandó a hacer 2 cuartos. Imagínense. Y lo voy a hacer con todo el amor del mundo, hermano. Porque dentro de poco allí va a haber una iglesia. En el nombre de Jesús, el Señor de la iglesia. Así que, hermanos, escúcheme bien. Hoy es un año de victoria. Hoy es un año de vida de esta iglesia, hermano, como iglesia en este lugar. Pero esto es un año de poder. La iglesia está siendo atacada. Pero el ataque, la persecución, hermano, siempre han purificado la iglesia. Siempre han definido quién es y quién no es. Y siempre han permitido al pueblo, al que quiere a Dios de verdad, fortalecerse en la fe y crecer en el conocimiento de Dios. Así que vamos a estar de pie, iglesia. ¿Cuánto prediqué? ¿No?